Ok, ya vamos a resolver la siguiente integral. Esta integral es directa, ¿sí? Usando esa identidad trigonométrica, es simplemente aplicando algunas de las fórmulas fundamentales que se vieron en el archivo anterior, ¿sí? Ya. Entonces, lo primero dice, considere que coseno cuadrado de un ángulo se puede reescribir de esa forma. Entonces, considere la ayuda y úsela, ¿sí? Entonces, ahora, este ángulo que está acá, este alfa, en verdad es x medios, porque eso nos da el ejercicio, x partido 2. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula para x medios. Entonces, coseno al cuadrado de x medio, ¿cómo lo pueden reescribir? Como un medio, factor de 1 más coseno de 2 veces alfa. 2 veces alfa sería 2 veces x medios, o sea, x. ¿Sí? Por lo tanto, el coseno cuadrado de x medio que está dentro de la integral, gracias a esa identidad trigonométrica, lo pueden escribir así, como un medio, factor de 1 más coseno de x. Ya. Entonces, reemplazamos. Teníamos la integral del coseno cuadrado de x medios. Como este coseno cuadrado de x medio se pudo reescribir gracias a la identidad como esto, entonces ahora tenemos la integral de un medio factor de 1 más coseno de x, ¿sí? Simplemente porque es una igualdad. La integral de esto es lo mismo que la integral de esto. Entonces la integral de un medio factor de 1 más coseno de x. Y ahora aprovechamos las propiedades que tiene la integral. ¿Qué propiedades? Primero vamos a distribuir este un medio. Este un medio pasa multiplicando hacia adentro y me queda un medio más un medio de coseno de x. Un medio de coseno de x. Pero la integral separa sumas. Recordemos que la integral de la suma es lo mismo que la suma de las integrales. Entonces separa suma. ¿Sí? Además, saca constantes. Aquí lo que hizo dice notar que aquí me voy a devolver esta expresión completa, esta suma de integrales, lo que va a hacer ahora va a ser resolver una primero y después va a resolver la otra. Después cuando uno no tiene práctica resuelve todo de una, ¿ya? Pero para empezar, primero veamos esta, la primera. ¿Cómo la resuelve? Bueno, acá está, integral de un medio de x. Como un medio es un número, es una constante, no depende de x, sale de la integral. Sale de la integral. Y les queda la integral de dx. Entonces, observen, dentro de la integral, pareciera que no hay nada, ¿verdad? No hay ninguna función, no hay nada. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra con esto? Lo que aquí hay es un número 1, porque multiplicar por 1, recordemos que no hace nada, no se ve, ¿sí? Aquí hay un 1, aquí. Entonces, la integral de 1, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo yo consigo un número 1 con la variable x? Recordemos que por reglas de la potencia, todo número que no sea 0 elevado a 0 me da 1. Entonces fíjense que este 1 que está acá, que no se ve, que parece invisible, podría transformarse en un x elevado a 0. X elevado a 0 es 1. Todo número elevado a 0 que no sea 0 es 1. Por lo tanto, aquí podría haber un x elevado a 0. ¿Y qué pasa con las potencias? Bueno, tenemos la regla de la potencia. Parece que se puede seguir viendo cuando yo cambio de pestaña. Me dicen si no lo ven. Aquí cambié de pestaña. Acá está. Estamos con el número 1. ¿Sí? Estamos acá. La regla de la potencia me dice que si tienen una potencia, su integral es la potencia con el exponente, le suman 1 y dividen el mismo exponente también sumándole 1. Entonces, si aquí tienen un x elevado a 0, regla de la potencia. Tienen un medio, ese un medio porque salió de la integral, recordemos, es constante, entonces queda multiplicando al resultado de la integral, y la integral queda x elevado a 0 más 1 dividido 0 más 1. Ambas sumas dan 1, ¿sí? Por eso que queda x elevado a 1 y no queda dividido nada más. Más nuestra primera constante de integración, ¿sí?
repito, véanlo de la manera inversa ahora, para que vean que la derivada es una operación inversa. Si ustedes toman esto y lo derivan, deben obtener lo del lado izquierdo. Y de hecho se obtiene la derivada de c, que es una constante, 0, y la derivada de esto es simplemente un medio por la derivada de x, y la derivada de x es 1, es lo que está acá. ¿Sí? Ya. Esto simplemente usando la fórmula fundamental 1, o sea, la que les mostré, la de la potencia. Ya. Por otro lado, la otra integral. Me devuelvo para que recordemos. Primero resolvió esta, ahora va a resolver esta integral, la del coseno. Ya. La integral del coseno. Lo mismo, un medio constante, no depende de x, sale de la integral y queda solo la integral del coseno de x. Pero la integral del coseno de x es directa. Intentemos no ver la fórmula fundamental 5, que es la fórmula que estaba en el archivo anterior. Necesitan encontrar una función cuya derivada sea coseno. ¿Qué función ustedes conocen cuya derivada es coseno? La función seno. La función seno, si ustedes la derivan, les da coseno. Por lo tanto, la integral de coseno es seno. Y queda multiplicado por esto un medio porque es la constante que salió de la integral y queda multiplicando al resultado de la integral. Y aquí tienen nuevamente su constante de integración, porque recuerden que al derivar las constantes se hacen cero. Entonces uno tiene que escribirlo cuando integra. Uno no sabe el valor de esa constante, puede ser cero, pero como no sabe el valor, tiene que escribirlo, ¿ya? Estamos. Entonces ya tiene las dos integrales del lado derecho. La devuelvo, tiene estas dos. Las resolvimos. Esa y esa. Entonces ahora, simplemente, el resultado final, sumamos estas expresiones, juntamos las expresiones que conseguimos. Entonces la integral original, la que me pedían, de coseno cuadrado de x medio de x, es simplemente el primer resultado más el segundo resultado, y esto lo único que hizo fue factorizar por un medio porque era un término en común, ¿sí? Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿por qué aquí sale C1? ¿Por qué aquí sale C2? ¿Y por qué aquí sale solo C? Bueno, les digo, si toman esta expresión y dicen ya, el resultado de esto es toda esta expresión, colóquenla aquí, así tal y como está, más C1, más la suma con esta expresión completa, más C2. Observen que tienen esto mismo, un medio X más un medio seno, y tendrían un C1 más C2, que es una constante más otra constante. La juntan en una tercera constante. ¿Sí? Eso es todo lo que pasó acá. Tomó la constante de esa expresión, la constante de esta expresión, la sumó y resultó ser otro número, que nuevamente no sabemos qué número es, pero resultó ser otro. Entonces, algún C. ¿Sí? Repito, para resolver este ejercicio, me voy a devolver. Bueno, primero considero la identidad trigonométrica, que nos ayudó mucho para reescribir lo que estaba dentro de la integral. Lo reescribimos, como es una igualdad, lo podemos reemplazar y luego usó solamente las propiedades de la integral de que separaba sumas y sacaba constantes. Cuando uno ya tiene práctica, esto que obtiene acá ya no lo hace como se hizo acá, de que separa primero esta integral, después aparte calcula esta y después la suma. No, uno hace todo esto al tiro, en una sola igualdad. Igual la integral de esto más la integral de esto, y ahí solo sale una pura constante. ¿Sí? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo único que hizo acá fue como para iniciar en esto de la integral, lo calculó por separado, primero una integral y después la otra. Y las constantes son constantes, yo las puedo agrupar y queda siempre, puede quedar como una sola constante. ¿Se entendió el ejercicio? Profe, yo tengo una duda. Dime. La parte que dice la de la integral de un medio por 1 más coseno de x, cuando lo pasa, ¿por qué queda en la integral de un medio coseno? ¿En dónde? Espérame. ¿Acá? ¿En esta parte?
Sí, tiene sí. Ya, ¿cuál es tu pregunta acá? Porque arriba se tenía que era 1 más coseno de x. No. Ay, perdón, me equivoqué. No, un medio por coseno de x. No, arriba, antes de transformarlo en eso de ahí. ¿Por qué se transforma a un medio coseno? Porque aquí hay un paréntesis y eso se llama distributividad. Y el un medio pasa multiplicando al 1 más un medio por coseno. ¿Ahí sí? Sí, sí. Ya. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Quedó más o menos claro? Ya. Ahora este ejercicio, fíjense. Resolver la integral de esta función, que involucra funciones exponenciales. ¿Sí? Y les dan más encima la ayuda. Esta fórmula no estaba dentro acá me voy a devolver, de las fórmulas fundamentales de integración. No estaba acá, porque claramente no es fundamental, no aparece siempre. Es un caso particular. Por eso que nos dan la fórmula. Nos dicen, resuelva esta integral que contiene exponenciales, considerando esa fórmula. ¿Sí? Ya. Esto lo voy a resolver yo inmediatamente. Mira, este también es directo. ¿Sí? No tiene no se hace ni por parte, ni por sustitución, ni por fracciones parciales. Es directo. ¿Por qué es directo? Porque hay una fórmula. A eso se refiere con que es directo. Hay una fórmula que yo puedo aplicar y que voy a obtener mi integral. Entonces, lo primero que se debe hacer en este ejercicio es, si se fijan, como son exponenciales, son potencias, tienen base. Y si se fijan, la base yo la puedo dejar en una base común, porque todas tienen como denominador común el 2. ¿Sí? ¿Se fijan? Tienen el 2 en común. Puedo dejar todas estas exponenciales en base 2. Entonces, el 2 elevado a, el 8, perdón, elevado a 2x más 1, lo pueden reescribir en base 2 como. ¿Cómo pueden escribir el 8 en base 2? Como 2 al cubo. Y por propiedades de la potencia sería 2 al cubo por el exponente que ya tenía. Y nuevamente por propiedades de la potencia, esto que está acá significa que uno tiene que multiplicar los exponentes. Entonces efectivamente queda 2 elevado a 3 por 2, 6x más 3. Y ahora la exponencial del denominador. También la puedo dejar en base 2. Entonces tengo 4 elevado a x menos 3. Vamos a escribir el 4 en base 2, que sería 2 elevado a 2. ¿Sí? Por propiedad de la potencia, significa que yo ahora multiplico estos exponentes y me queda 2 por x, 2x, menos 2 por 3, 6. Ahí está. Entonces, y aquí ya quedó, se ve feo, pero no es tan feo. Ahora fíjense, me voy a devolver antes de ver esto. Antes de reescribir esto en base 2, lo que hizo acá el desarrollo, queda lo mismo, lo pueden reemplazar inmediatamente o lo pueden hacer después. Lo que hizo es que, fíjense que aquí hay una resta. Es esa exponencial menos esa exponencial dividido esta exponencial. Y como es una fracción, esto yo lo puedo separar por propiedad de la integral que separa restas y sumas. Entonces, miren, acá está. Esta es la integral original. Luego lo que hizo, tomó esta parte, 8 elevado a 2x más 1, dividido 4 elevado a x menos 3, menos, aquí separó, la integral de 5 por 2 elevado a menos 3x más 4, dividido 4 elevado a x menos 3. Lo único que hizo de este paso a este paso fue separar por la resta, nada más. Separó la fracción en una resta porque se podía, ¿sí? Y separó la integral en esta resta. Y ahora sí, las potencias estas que no estaban en base 2, las reescribió en base 2, lo que se obtuvo acá.
Lo que se obtuvo acá, ahora lo aplica. Entonces, en verdad, 8 elevado a 2x más 1 se puede escribir como 2 elevado a 6x más 3. Y 4 elevado a x menos 3 se puede escribir como 2 elevado a 2x menos 6. Menos esta integral, que el numerador ya estaba en base 2, si se fijan. Ya estaba en base 2, entonces no tuvo que reescribirla. Y el denominador, como ya se sabía, se puede reescribir como 2 elevado a 2x menos 6. ¿Sí? Ya. De esta primera integral, lo único que hizo acá fue aplicar nuevamente reglas de la potencia. Se tiene una división de potencias que tienen igual base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se restan. Entonces, esta división de potencias se reduce a esto. Como tienen base en común 2, sigue teniendo base común 2. Y los exponentes los restan. Es decir, 6x menos 3 menos paréntesis, porque es menos todo esto, menos paréntesis 2x menos 6. Entonces les queda como 4x más 9. Menos la segunda integral. La segunda integral, lo mismo. Primero aquí hay un 5 que está multiplicando. ¿El 5 depende de x? No, no tiene exponente. No es una potencia de x. Entonces no es una exponencial de x, sale como una constante. 5 por la integral. Y ahora nuevamente tiene una división de potencias que tienen igual base. Por lo tanto, la base se mantiene y sus exponentes se restan. Sería menos 3x más 4 menos paréntesis 2x menos 6. Y esa resta se reduce a menos 5x más 10. ¿Sí? Ya. Y ahora nuevamente aplica todo el rato las propiedades de la potencia. Esta primera integral, si observan, aquí tienen 2 elevado a 4x más 9. Esta expresión de potencia se puede reescribir como 2 elevado a 4x por 2 elevado a 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la multiplicación de potencias de igual base, los exponentes se pueden sumar, se deben sumar. ¿Sí? Entonces, esta expresión la separó como 2 elevado a 4x por 2 elevado a 9. Y como es un por, el 2 elevado a 9, ese por, el 2 elevado a 9 no depende de x, es solo una constante, entonces sale de la integral. Sale de la integral. 2 elevado a 9, sale. Y el 2 elevado a 4x simplemente, también por propiedades de la potencia, lo puede reescribir como 2 elevado a 4 elevado a x. ¿Sí? Solo por propiedades de la potencia. Y aquí lo mismo con esta segunda integral. Esta segunda integral era menos 5 por toda esta integral. Esta potencia podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí hay una suma. Entonces yo puedo reescribir esto como 2 elevado a menos 5x por 2 elevado a 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la multiplicación de potencias de igual base, yo puedo sumarlos, debo sumar los exponentes. Entonces esta suma que está acá la puedo separar como una multiplicación de potencias de igual base. Entonces aquí me queda un 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 no depende de x, es un número, por lo tanto sale de la integral como una constante. 2 elevado a 10. ¿Sí? Y me queda simplemente adentro 2 elevado a menos 5x, que nuevamente por propiedades de la potencia yo puedo reescribir como 2 elevado a menos 5, todo eso elevado a x. Y ahora es simple. ¿Por qué es simple? Porque me dieron la fórmula. Me voy a devolver. Me dieron esta fórmula. La integral de una exponencial, ¿qué tengo que hacer con ella? La base, recordemos que la exponencial la gracia es que la base es un número y la variable está en el exponente. Entonces la integral de esto es simplemente la misma potencia, la misma exponencial, la misma base, elevado a la misma variable, pero dividido el logaritmo natural de la base. ¿Sí? Esa es la fórmula. Entonces voy a aplicarla. Acá, esta primera integral era 2 elevado a 9
2 elevado a 9 por el resultado de esta integral. Entonces, ¿qué exponencial tenemos aquí? Tenemos la exponencial de 2 elevado a 4 elevado a x. ¿Qué es 2 elevado a 4? 16. En realidad, esta expresión es la exponencial de 16 elevado a x. Y aplico la fórmula. ¿Sí? 16 dividido logaritmo natural de 16. ¿Sí? ¿Profe? Aquí le faltó el x. Sí. Si alguien pregunta, ¿esa es la pregunta? ¿Aló? ¿Esa era? Sí. Aquí le faltó el x al profesor. Sí, no me había dado cuenta cuando lo revisé ayer. Aquí le faltó elevarlo a x. Sí. Dividido logaritmo natural de 16. Menos, aquí está el menos, 5 por 10 elevado a 10 por la integral de esto, que debería ser 2 elevado a menos 5 elevado a x, aquí nos faltó, dividido logaritmo natural de 2 elevado a menos 5, más nuestra constante de integración. ¿Sí? Entonces aquí hay un detalle, lo voy a anotar para después decirle al coordinador. Aquí falta un x, aquí también falta un x por la fórmula. Preguntas. Se deja así, no se tiene que desarrollar los logaritmos abajo, por ejemplo. No, Que el no es de menos 5 necesario. tendría que salir para el lado, ¿no? ¿No? No, no es Ok. necesario. No, con esto ya es suficiente, ya está bien. Aquí estamos evaluando que sepan integrar, no que sepan trabajar tanto con esto. ¿Otra pregunta? ¿No? Ya. Yo creo que tenemos tiempo para uno más y terminamos. Este. Ya. Integración por partes. Ahora sí, vamos a integrar funciones que no son directas, que hay que aplicar algún método para integrar. En este caso sería aplicar la integración por partes. Este lo voy a hacer yo también para que lo vean y se den cuenta que tan complicado no es. Ya. Tenemos la integral de x por la exponencial de x. Entonces, ¿qué nos dice? Me voy a devolver al archivo anterior. ¿Qué nos dice la integración por partes? Nos dice que es cuando está involucrado una multiplicación de dos funciones y podemos aplicar esta fórmula. ¿Cómo la aplicamos? Necesitamos renombrar nuestras funciones como nuevas variables, como u y b. Y en este caso, la integral original la tenemos que reescribir como un u por db. Entonces necesitamos reconocer una función y la otra función la vamos a reescribir como la derivada de algo. ¿Ya? Entonces, aquí se puede tomar, por ejemplo, aquí toma u, nuestra nueva variable u, como x. Entonces aquí a x le va a llamar u. Por lo tanto, la derivada de u es simplemente, la diferencial de u es simplemente la diferencial de x. ¿Sí? Si aquí derivan de u, de x es lo mismo. No tienen, la derivada de x es 1. Entonces la derivada de x con respecto a x es solo 1. Ahí está. La derivada de u con respecto a u es 1. Entonces la derivada de u es de 1 más. ¿Sí? Y este x de x es el de b. Aquí está, aquí lo eligió. Este es el u y este es el de b. El de un día b, el de la mnemotecnia. Un día b, este es el ux y el de b lo eligió como la exponencial. Entonces aquí tiene la diferencial de la exponencial. Y yo necesito ahora el b. ¿Cómo yo elijo el b? Me tengo que devolver, porque no lo elijo, lo saco de acá. Si este es el diferencial de b, yo quiero el b, lo tengo que integrar para devolverme. ¿Qué función derivada me da la exponencial? Eso es muy fácil, ella misma. ¿Sí? Yo derivo la exponencial y me da ella misma. Entonces ahora yo puedo aplicar la fórmula. ¿Ven? Un día b. Entonces, repito, x lo eligió como u
aquí está la U, e a la x de x es el db, entonces ahora viene a aplicar la fórmula, es igual a u por b, u x b e a la x, menos la integral de b, que era b e a la x, por du, que era du de x. ¿Sí? Simplemente aplicando la fórmula. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Aplicó las nuevas notaciones que dio, la aplicó a la fórmula y la reemplazó. Y ahora queda algo muy simple. X por e a la x, lo repito porque ya lo integré, ya no hice, no tengo que hacer nada más acá, menos la integral. Ahora sí, tengo que resolver esta integral ahora. Quedó otra integral por resolver, pero es mucho más simple que la original. Es simplemente la integral de la exponencial. ¿Y cuál es la integral de la exponencial? Fácil, ella misma. ¿Por qué? Porque la exponencial derivada me da ella misma. Entonces yo derivo esto y obtengo lo que está dentro. ¿Sí? Por eso la integral de la exponencial es ella misma. Además está elevado a x, no está elevado a una constante por x. Entonces aquí no sale ninguna constante cuando uno deriva. Es directa. Más nuestra constante de integración. Y de hecho aquí el ejercicio ya está terminado. Lo único que hizo acá fue, digamos, factorizar por e a la x. Pero eso no es necesario. Eso de aquí el ejercicio ya está terminado. Preguntas. ¿Dudas? Una que no tiene nada que ver con la materia actual, sino que con una parte de la guía que vi. O sea, no esta guía, la guía anterior. Dame un minuto porque vamos por orden. Chicos, ¿ya? Dame un minuto para terminar con esto. Necesito preguntas con respecto a esto. Recordemos que yo les dije que si quieren hablar, me hacen saber por chat. ¿Dudas con esto? Para detener la grabación ya. Profe, Ya, dígame. es que tengo nada así. La parte que había dicho en derivar, cuando estaba explicando la DB y eso, dijo Ujú. una parte en derivar. ¿Qué es lo que se deriva? ¿Acá? Sí, por ahí dijo una parte en derivar. No entendí quién es. Porque la fórmula te pide tu nueva variable u, y si te fijas, aparece un du, aparece el diferencial de esa variable. Diferencial, ¿por qué? Porque u es una nueva variable que escogimos, pero es una nueva función que depende de x. Entonces, en el fondo, tú usas esta nueva variable u, pero la fórmula te pide también encontrar tu diferencial de esa nueva variable. Entonces, ¿cómo yo encuentro la diferencial? Derivando esta expresión. Si tú dices que u vale x, entonces ¿cuál es la derivada de esto? El diferencial. Du es igual a dx. Supongamos, voy a meterme en otro ejercicio. Supongamos que aquí hubiera un x cuadrado. La misma integral, pero en vez de x, acá, x cuadrado. Entonces tú hubieses elegido u como x cuadrado. ¿Cómo obtienes du? Derivando. Du igual a, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? 2x de x. ¿Se entendió la diferencia? Sí, ahí sí lo entendí. ¿Sí? Ya. ¿Más preguntas con el ejercicio? Ya. Vamos a dejar de grabar. Ahí dejé de grabar y de compartir. Y